muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y gracias por sumarse a una nueva edición de Pensar Fuera de la Caja, este ciclo de actividades, de charlas, de conversaciones periódicas cada 2 semanas de temas para nosotros de actualidad en nuestro país. Gracias en nombre de la Fundación Pensar, gracias en nombre del equipo que lidera María Eugenia Vidal. Nos acompañan, entre otros, Cande Fernández, nuestra directora ejecutiva, está también por ahí Flor Salio, directora de proyectos especiales de nuestra fundación, y Javi Santapaola, quien no solo colabora conmigo, Fran Quintana, secretario general de la fundación en la coordinación del territorio, sino que además, después de que todos tengamos la oportunidad de escuchar a Clara, va a ser quien modere las preguntas o los aportes que tengan. Muy contentos con la convocatoria, no solo por la cantidad de participantes, recién abrimos este Zoom, sino también por la diversidad y la representación federal. Eh, Vemos ahí en el chat a varios presentándose de distintas provincias y es un poco el espíritu de la Fundación, el de tratar de generar espacios de conversación con una mirada federal. Y el encuentro de hoy nos convoca para conversar respecto a la discapacidad. Como dice la convocatoria, un tema muchas veces silenciado, un tema muchas veces olvidado, no así para nuestro espacio, no así para nuestro partido, no así para la gestión en la ciudad de Buenos Aires, con Clara liderando esta agenda. La ciudad viene en el día de ayer, con Jorge y con Clara, de presentar un proyecto, un plan alrededor de esta agenda, así que hoy tenemos ni más ni menos que la enorme oportunidad de contar con nuestra vicejefa, con Clara Mucio, para que nos comparta este plan y después sí, para abrir a preguntas o a dudas que ustedes tengan. Eh, para mí es un pequeño placer personal el poder presentarla porque es Ahí una amiga y entré porque porque nos estaba con la conocemos hace un cámara montón. apagada. Está muy bien, está muy bien. Yo estaba estirando, pero ahí está. Así que de nuevo, un enorme placer poder presentarla. Y ahora sí, eh, saco la cámara y los dejo a todos con Clara. Bueno, ya lo dijimos en privado, pero de nuevo, muchísimas gracias por hacerte el tiempo. Clara está todavía en Parque Patricios, en la sede del gobierno, así que Me muchísimas hicieron poner gracias el en días fondo, movidos. quiero decirles que me hicieron poner el fondo, pero estoy en mi oficina, todavía estoy. Eso. El fondo disimula que todavía está en su oficina, así que gracias en días muy movidos por tomarse una hora de tiempo para conversar con nosotros. Acuérdense que en este ciclo de encuentros tratamos de ser muy respetuosos del horario por todos, no solo por el expositor. Así que ahora sí, para entrar de lleno, gracias Clara y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Fran. Extendele a María Eugenia, que ayer estuvo también presente en el Teatro Colón, y a todos por estar acá presentes. La verdad que es espectacular que nos tomemos un tiempo para hablar de esto. Y como yo les decía, esperen que acá no sé qué me pone algo. Bueno, no sé, no quiero tocar nada. Es buenísimo que nos demos el lugar para hablar de seguridad, o tal vez uno de los más silenciados. Y ayer bueno, ¿qué es el plan? Entonces yo decía, bueno, hay un dato que es central, que es que en el mundo hay 1.600 millones de personas que tienen alguna discapacidad. Es el 16% de la población mundial, y cuando vamos a la Argentina, el porcentaje se mantiene casi igual. En la ciudad de Buenos Aires es entre el 10 y el 15. Y esto significa que en la ciudad de Buenos Aires al menos 300.000 personas tienen discapacidad. Nosotros tenemos una población de 3 millones de habitantes, otros 3 millones que ingresan, y por el requerimiento de prestaciones, por la utilización de los servicios que tiene la ciudad, casi son 200.000 personas que están también, digamos, afectadas por distintas dificultades, que utilizan o que vienen a la ciudad de Buenos Aires por las distintas prestaciones. Así que son casi 500.000 personas las que están todos los días en la ciudad, que están atravesadas por algún tipo de discapacidad, extendiendo esto además a sus familias.
esto que dice acá, porque veo nada, me tengo que poner los anteojos porque no veo nada, pero la discapacidad es un tema totalmente silenciado. A mí me gusta decir la discapacidad, por estos números que maneja, debe ser la minoría más grande en el mundo, pero sin embargo es un tema totalmente invisibilizado, silenciado. Prendemos la tele, vemos películas y no tenemos no tenemos personajes, personas con discapacidad, vamos a un cine y no vemos a personas con discapacidad, vamos a una plaza y no podemos reconocer si hay alguna persona con discapacidad. Y yo creo que eso es porque no conocemos y porque no sabemos reconocer, ¿no? Las distintas discapacidades que hay, ni que hablar cuando las discapacidades no son visibles, ¿no? No es una persona en una silla de ruedas o no es una persona que tiene síndrome de Down y que uno pudiera a través de sus rasgos físicos poder reconocerla. Y lo cuento porque a mí me pasó en primera persona. Yo tengo un hijo, Benjamín, de 2 años y medio, que tiene síndrome de Down. Y hace un par de meses estábamos en una plaza de acá de la ciudad con mis hijas y mi hija más grande, que en ese momento tenía 11 años, me dice, mamá, hay 4 chicos como Benja. Y cuando ella me dijo eso, me hizo reflexionar de si ella hace 4 años me hubiera dicho lo mismo. Nunca me pasó, nunca me había hecho un comentario de esos. Bueno, en el colegio de ella no es un colegio que tengan chicos que tengan ninguna discapacidad, no es un colegio muy inclusivo. Bueno, entonces dije, acá pasa algo. Bueno, nosotros no vemos y nos cuesta, ¿no? Prestar atención o reconocer aquello que no conocemos. Entonces creo que este plan que nosotros estamos presentando tiene este porqué fundamental. ¿Por qué? Porque son personas como todos nosotros, que necesitan vivir en libertad, que necesitan poder ejercer sus derechos, que necesitan educarse, acceder a la salud, trabajar, ¿no? Entonces, el por qué, que ayer lo comentábamos en el teatro, tiene que ver porque tenemos que ser una mejor sociedad, ¿no? Digo, y además de la discapacidad, que la discapacidad, como yo digo, no discrimina. Dentro de estas 1.300 millones de personas que existen en el mundo, el 50% tiene una discapacidad que la adquirió, que no nació con esa discapacidad. Y el ejemplo más claro, tal vez para todos nosotros, y o uno de los más cercanos, puede ser desde Gabriela Michetti, que tuvo un accidente, fue nuestra vicepresidenta y está en silla de ruedas, o Esteban Bullrich, ¿no? Digo, personas que vivieron sanos hasta determinado momento y que o tuvieron una enfermedad o atraviesan una discapacidad o tuvieron un accidente. Entonces, la relación, ¿no? Como decimos, con la discapacidad tiene que involucrarnos a todos, porque a todos nos puede pasar, la discapacidad no discrimina. A mí me llegó un día y me hice un test genético, estaba embarazada y a las 9 semanas me dijeron tu hijo va a tener síndrome de Down. Eh, Primero bueno, obviamente, eh, y yo lo he dicho muchas veces, para mí todavía vale y toda vida vale la pena ser vivida. Entonces, en ese momento, por supuesto que yo decido seguir adelante con mi embarazo, aunque me abrieron un montón de posibilidades, las que yo dije, si a mi hijo le faltara un brazo, yo no, no lo descartaría. Bueno, porque si mi hijo tiene una deficiencia mental, así lo haría. Así que yo seguí adelante con el embarazo, pero bueno, por supuesto, ¿no? Entendiendo que ese día fue un día de extremo dolor y decir, bueno, ¿qué estoy atravesando? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Habré hecho algo mal? Bueno, tengo 40 años, entonces obviamente se acrecienta esta posibilidad, digo, ¿no? Uno tampoco puede romantizar, no sé si es, bueno, no me está haciendo la palabra, pero eh, hacer de la discapacidad algo romántico, ¿no? Pero bueno, es una realidad que nos toca atravesar o que le toca atravesar a un montón de personas, como decíamos antes, ¿no? El número es muy, muy grande. Y esto, ¿no? La discapacidad no discrimina, no discrimina sexo, no discrimina ideologías, no discrimina culturas, situación económica, aparece en la vida y apareció en la vida de un montón de personas que necesitan de nosotros, que tenemos estas posibilidades, ¿no? De respuestas concretas. Y lo que sí pasa y lo que sí sucede es que, a ver, ayer yo lo decía, la discapacidad no es algo que se tiene que resolver, sino que lo que se tiene que resolver
es nuestra relación con la discapacidad. Son todas esas barreras que constantemente empiezan a aparecer en la vida de las personas que tienen discapacidad y en sus familias, que nos hacen ser peor como seres humanos, ¿no? Y cuando a veces no pensamos y dejamos, bueno, 2 minutos el auto en una esquina porque tengo que ir a buscar a mi hijo que está en el colegio, no, pero son 2 minutos, bueno, esos 2 minutos le arruinamos la vida a alguien. O entro a un baño de discapacitados porque no hay cola y porque vengo apurada, ¿no? Entonces, todas esas acciones que hacemos a diario nosotros, como yo digo, nos hacen peor como sociedad, nos hacen perder la empatía. Y este cambio que estamos queriendo liderar nosotros desde las ciudades está centrado fundamentalmente en eso, en volvernos más empáticos, volvernos mejores personas, estar atentas a las necesidades de esta población, que como decía, es la minoría más grande que nosotros tenemos en la ciudad. Y que posiblemente, como decíamos, es la más silenciada, es una minoría que ha tenido muy poca voz, que es una minoría que no corta calles, que no hace escándalos. Y entonces decidimos con Jorge, bueno, ser la voz, pero también que ellos sean voz. Y ayer en el Teatro Colón presentaron parte del plan y los logros de este año 2 personas del equipo, Domi, que tiene síndrome de Down, y Tiago, que es un chico que tiene una enfermedad que hace que esté en silla de ruedas, que forman parte del equipo. Eh, y creo y estoy convencida de que es algo que nosotros nos tenemos que, como yo digo, que forzar tal vez en algún momento, pero empezar a entender que son personas que agregan valor, que como nosotros tienen sus capacidades y tienen sus limitaciones, y que es fundamental que nosotros les demos este espacio y por supuesto nivelar la cancha. Y entonces ahí sí el plan cobra mucho sentido. Y rápidamente digo, para irme si quieren al qué, cuáles son las cosas que nosotros vamos a hacer. Eh, y que por primera vez en la ciudad se está pensando de forma transversal, y en esto quiero ser clara, en la ciudad de Buenos Aires existía una comisión que se llama la Comisión para la Plena Integración de las Personas con Discapacidad, que es un área creada por ley, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Desarrollo Humano, y se venían haciendo muchas cosas. Lo que sí nunca hubo fue un plan que piense esto de forma transversal, ¿no? Que integre. Ayer mostramos en el Colón y después, si quieren, se lo comparto a Fran, se los puedo compartir al equipo de la Fundación para que se los envíe un video que, que, nada, con todas personas que en primera persona, personas con discapacidades o sus madres, familiares, personas que los han empleado, cuentan respecto de ellos. Y Marina López Aubidet, que a sus 14 años se agarró un virus que la dejó en silla de ruedas, decía, esto no tiene que ser algo de nicho, porque nosotros vivimos y transitamos la vida como todo el resto de las personas, básicamente porque somos personas como cualquiera, ¿no? Y no tiene que ser algo de nicho. Entonces, el plan tiende a pensar esto en la transversalidad de todas las agendas y de todas las políticas de gobierno, y tiene tres ejes centrales. El primer eje tiene que ver con la accesibilidad universal. Me van diciendo el tiempo, porque yo no sé cuánto tiempo me hacen así. Ok, el primer eje es la accesibilidad universal. El segundo eje tiene que ver con la formación, la recreación y el bienestar. Y el tercer eje con la empleabilidad y la vida independiente. Dentro del primer eje, y yo les tiro los disparadores para que después profundicemos con las preguntas. Cuando hablamos de accesibilidad universal, no solamente es la accesibilidad física, la accesibilidad de derribar las barreras físicas, como les decía antes, ¿no? Eh, de que la ciudad esté preparada, que tenga rampas, que existan los baños, sino también del acceso a la información, ¿no? La accesibilidad a la información. Para todos aquellos, no sé cuántas personas en este Zoom tienen alguna relación con la discapacidad, pero les cuento que el nivel de información, el nivel de desinformación, el nivel de eh, dispersión de dónde encontrar datos, de dónde puedo hacer los trámites, de cómo tengo que hacer los trámites, es un disparate. Son las cosas más engorrosas que te pueden pasar, ni que hablar cuando uno tiene que tramitar un certificado único de discapacidad, que calculo que debe ser igual en todas las provincias, porque es algo que es nacional, que después las provincias
locales lo administran, pero los datos son nacionales. Bueno, la cantidad de papeles y la experiencia, como yo le digo, la experiencia CUD, Certificado Único con Discapacidad, es, ojalá que no les pase. Digo, o por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, sí, el enorme desafío es mejorarlo. Eh, a mí me han llegado a hacer preguntas como, ¿pero tu hijo tiene síndrome de Down? Cuando yo tenía un test genético, y bueno, nada, la deshumanización también es muy notoria en toda esta agenda. Pero bueno, una de las políticas dentro de este gran eje, que es la accesibilidad a la información, tiene que ver primero con mejorar los datos que nosotros tenemos. Hay una deficiencia de datos enorme. De hecho, el último censo kirchnerista, no incluía preguntas profundas respecto de la discapacidad, y cuando yo hablo de minorías es porque otras minorías sí estaban representadas. Te preguntaban si eras hombre, mujer o no binario, pero no te preguntaban si qué tipo de discapacidad había en tu familia, si se convivía con una persona con discapacidad, cuáles eran esas necesidades. Entonces digo, ahí es donde yo no estoy en contra de ninguna de las otras minorías, pero sí queremos poner a esta, que es la más grande, en la agenda pública, así como otras han conseguido, ¿no?, formar parte de la opinión pública. Entonces, primero es desde el Estado, tenemos que conocer cuál es esa población y conocer esos datos para poder tomar las decisiones lo más certeras posibles. Pero también es poder brindar información, y a esto me refería cuando les decía la cantidad de información, la cantidad de lugares en donde uno tiene que ir a buscar y tratar de entender. Cuando uno empieza a relacionarse con la discapacidad, no importa en el momento de la vida que te toque, estás bastante perdido porque hay mucho desconocimiento. Las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de padres son quienes ahí siempre están saliendo a cubrir esta ineficiencia que se presenta desde el Estado. Entonces desarrollamos una ventanilla única, que es una aplicación que va a estar lista en 10 días, en donde toda esta información que nosotros tenemos desde normativa, beneficios, trámites que se tienen que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, son cerca de 30 trámites que se pueden hacer, desde exención de patentes, exención de ABL, bueno, cómo hacer para tramitar el CUD, cuáles son esos turnos médicos que yo tengo que tener para poder llegar al CUD con toda esa información, hasta cuáles son las escuelas, en función si hay escuelas especiales, en función de la discapacidad que tenga mi hijo, cuáles son esos lugares accesibles en donde yo puedo ir a la ciudad y me puedo mover con total libertad si tengo algún impedimento físico. Bueno, toda esa información va a estar centralizada en esta app y en un mapa colaborativo que estamos desarrollando, no solamente con todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, que sean accesibles, sino también con aquellos espacios privados. Hay muchas más cosas, pero lo dejo ahí como para después profundizar. El segundo eje tiene que ver con la formación, el bienestar y la recreación. Por supuesto que es un derecho garantizar el acceso a las escuelas de nivel inicial, comunes, por ley, pero el derecho que tienen todos los chicos es aprender. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema mixto, hay un sistema de escuelas especiales que funciona y que funciona muy bien, y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no vamos a cerrar las escuelas especiales. Hay muchos chicos que necesitan empezar en una escuela especial para poder pasar a la escuela de nivel inicial, por ejemplo, o hacen en una escuela pública o en una escuela privada normal de la ciudad la primaria, y después en secundaria la necesidad es encontrarse con pares y pasan, y las familias eligen pasar una escuela inicial, pero sí, definitivamente el derecho a aprender, el derecho al acceso a la educación tiene que ser central. Solo el 27% de las personas con discapacidad en la ciudad terminan la secundaria. Es un dato que es sumamente cruel, y nosotros tenemos que poder garantizar que la trayectoria escolar de las personas con discapacidad pueda desarrollarse de forma autónoma, libre, y que las familias puedan encontrar las vacantes que necesiten, y que los docentes también estén preparados para poder acompañar. eh, Ahí la veo que está Paola Gelonche, que no te había visto, Pao, bueno, que después también ella es la nueva subsecretaria del área, después va a poder profundizar más, ella es experta en el tema, tal vez en algunas preguntas. Pero bueno, no solamente es la educación, como les decía antes, sino que no solamente es lo que hacemos nosotros para formarnos y para
tener herramientas que nos permitan desarrollarnos a futuro, sino también cómo nos recreamos, las cosas que hacemos por placer. Y entonces en la Ciudad de Buenos Aires estamos decididos a que todos nuestros espacios públicos, a que todos nuestros teatros, las colonias de vacaciones, todos los lugares deportivos sean totalmente accesibles y que toda la oferta cultural que nosotros tengamos esté pensada desde esta mirada de accesibilidad universal, que no solamente es física, también es cognitiva, también es sensorial. El desafío es enorme. Somos conscientes que nuestros espacios públicos no son 100% accesibles. Sí, nosotros tenemos 98% de esquinas con rampas. Sin embargo, hay tantas obras de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires que las veredas se hacen, digamos, eh, nada, es muy complicado transitar por la ciudad, la cantidad de elementos de mobiliario urbano que hay. Yo fui ministra de Espacio Público, es sumamente complejo, pero hay que tener la mirada puesta en esto y estamos trabajando en un plan muy ambicioso con el Ministerio de Espacio Público. Como les decía, es una agenda que es muy transversal a todas las áreas de gobierno. Antes hablé de educación, es con el Ministerio de Educación en el Plan Buenos Aires Aprende, todo lo que es bienestar y los turnos, médicos con salud, con Fernán Quirós. Y después, el último punto, como yo digo, es si todo lo anterior está cubierto, tenemos que poder trabajar a lo largo de toda la vida de las personas con discapacidad y encontrar estas respuestas. Y yo ayer contaba, ¿no? Yo soy una madre reciente en este mundo, pero en este año y medio que empecé a trabajar en esta agenda, no hacía más que encontrar personas de larga trayectoria que me decían, bueno, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Esa pregunta, como yo digo, es una pregunta que todavía a mí me eriza la piel, eh, porque es una pregunta que se hacen todos los padres eh, y padres o personas que tienen a cargo gente con discapacidad. ¿Qué va a pasar con estas personas cuando yo no esté si nosotros no podemos garantizarles autonomía? Entonces, si todo lo anterior funcionó, como decimos, ¿no? Si tuvimos un diagnóstico adecuado, si pudimos acceder a información, si nos pudimos educar, si nos podemos relacionar, si el entorno en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires nos acompaña, eh, podemos pensar en este tercer eje que está relacionado, digamos, con el empleo y con la vida independiente. En la Ciudad de Buenos Aires hay 100.000 personas que tienen certificado de discapacidad que están en condiciones de trabajar, pero solo el 15% tiene trabajo. El 20% de las personas con discapacidad en la ciudad vive sola, vive de forma autónoma, entonces, como les decía, y el 27% termina la secundaria. Son datos que, que nada, que nos llevan a pensar que esta política es una política realmente necesaria. eh, y en esto del empleo, el Estado no puede hacerlo solo. Nosotros, por más de que no sé, dentro del gobierno de la ciudad, en los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, todo lo que es el Estado, tiene la obligación por ley de tener un cupo del 5% de personas dentro de su planta permanente, de personas con discapacidad, pero aún si quisiera, es imposible pensar que uno pudiera contratar desde el Estado a todas las personas con discapacidad que se necesitan o que tienen esta necesidad de trabajar. Entonces, por eso ahí es donde es fundamental el sector privado. Y ayer en el Teatro Colón había 170 empresas que ya están comprometidas, que ya vienen trabajando con nosotros. Y ahora cuando les comparta el video hay uno de los ejemplos concretos de Leila, que es una chica con síndrome de Down, que después de 8 años consiguió trabajo en el Hotel NH a partir de estas iniciativas. Pero bueno, es cómo convocamos al sector privado para que empiece a ofrecer posiciones de trabajo genuinas, que sabemos que se puede, que sabemos que hay experiencias muy exitosas, pero que muchas veces hay que hacer un esfuerzo más por nivelar la cancha, ¿no? Entonces, hace poco presenté yo en la legislatura, bueno, como vicejefa, además también soy presidente de la legislatura y como presidente de la legislatura tengo iniciativa parlamentaria, presenté mi primer proyecto de ley que tiene que ver con esto, con nivelar la cancha, con poder ofrecer algunos incentivos fiscales a aquellos emprendedores o comercios en la ciudad de Buenos Aires
que tengan esta iniciativa de contratar personas con discapacidad, entonces se va a eximir de ABL a aquellos comercios que tengan al menos el 50% de su personal con alguna discapacidad, también a todo lo que son los centros de rehabilitación, a las escuelas especiales, es una demanda muy fuerte. Nosotros, como les decía, se eximen de ABL a los clubes barriales, que está buenísimo, pero no se eximía de ABL a las escuelas especiales, ¿no? Que se les hace muy cuesta arriba porque son, por supuesto, que financiadas por todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones y del régimen social nacional. Entonces, nada, el proyecto tiene mucho de esto, muchas iniciativas fiscales, reducción de ingresos brutos para comercios y para personas con discapacidad, el 50% de ingresos brutos, y la exención de patentes a transporte sí, a transporte que sea exclusivamente para personas con discapacidad. Ya hoy existe la exención de patentes para el usuario que presenta alguna discapacidad o su familia, para autos particulares, pero no así para autos, digamos, para transporte públicos o combis que llevan a chicos o adultos, ¿no? con discapacidad. Así que básicamente el proyecto tiene que ver con eso, creo que no me estoy olvidando de nada de eso. Eh, y después seguir fortaleciendo también a las organizaciones de la sociedad civil en esto que les decía, ¿no? En el acompañamiento a capacitar y a seguir nada, fortaleciendo estas herramientas para que empresas privadas puedan ofrecer empleos genuinos a personas con discapacidad. Y ahí sí, lo que creo fundamental, existen casos exitosos, como les contaba antes, de empresas o también emprendimientos en la ciudad de Buenos Aires. Fernando Pola, que es un científico muy conocido, que estuvo a cargo del desarrollo de la vacuna para el COVID, creó A la Mesa, que es un restaurante que pueden ver la serie porque salió ayer en Max, creo que es la serie del restaurante a la mesa, en donde es atendido desde punta a punta por 40 chicos neurodiversos. Digo, se puede, bueno, mucho del proyecto fue tomado, ¿no? De la experiencia de Fernando, de Alma Humana, que es un bar acá en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, de muchos emprendedores o de muchos empresarios que decían, estamos para dar este salto, pero necesitamos que el Estado nos acompañe de alguna forma. Y entonces acá sí yo creo, y Jorge siempre lo dice, ¿no? Lo más rico que nosotros además tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que no tenemos otros recursos, son las personas, y es el sector privado a quien tenemos que sacarle la pata de encima para que pueda generar más empleo, eh, más laburo, eh, nada, más volumen económico, ¿no? Y que la rueda empiece a girar acá en la ciudad. Eh, y ahí estoy tratando de pensar si tengo algún otro dato en la cabeza, pero ahora reviso algún documento que tengo acá por si me quedo algo dando vuelta. Y lo último es, que ahí por ahí después Pau puede contar, estamos trabajando y acompañando a distintas organizaciones que están presentando iniciativas de modelo de cohousing, se le llama, de vivienda convivencial, que también está, digamos, en boga hoy para adultos mayores. Así como les dije que el 50% de las discapacidades son adquiridas, todas las personas, todos los adultos mayores, alguien me mandó ayer que me escuchó hablando en Feynman y me dicen, es todas las personas de más de 70 años en algún momento de su vida o tuvieron alguna discapacidad temporaria o van a tener una discapacidad permanente. Pues yo dije, bueno, posiblemente todos cuando sigamos creciendo vamos a tener, uno empieza a perder la audición, perder la vista, perder la estabilidad, perder eh, la memoria, digo, entonces todos los adultos mayores también empiezan a formar parte, digamos, de este colectivo, entonces estos modelos de viviendas para poder trabajar en la autonomía también de las personas con discapacidad son fundamentales. Y después, algunos puntos concretos, estamos desarrollando la primera oficina pública atendida 100% para las personas con discapacidad, que va a estar el año que viene, no puedo decir todavía cuál va a ser, eso me lo tienen prohibido desde el equipo. Y después a lo que sí es fundamental, en la Ciudad de Buenos Aires todavía existe una gran disparidad respecto de los efectores públicos y privados en temas de educación y rehabilitación del norte y del sur, entonces vamos a tener el primer centro educativo y de rehabilitación en el sur de la ciudad, va a ser el primer centro público que esté abordando esta temática. Así que, bueno, creo que ahí les di un pantallazo bastante general y ya me pasé media hora, así que tenemos media hora para preguntas y respuestas, pero básicamente tiene que ver con
con estas medidas muy concretas que, como verán, son muy transversales a todo gobierno, involucra a casi todos los ministerios, el transporte público también. 4 de cada 10 personas que se mueven en el transporte público encuentran obstáculos concretos, ¿no? Y como les decía antes, eh, cada barrera que las personas con discapacidad o sus familias se enfrentan y encuentran, habla de nuestra falta de humanidad, habla de nuestra falta de solidaridad. Así que creo que ahí es donde, bueno, este plan cobra totalmente sentido. Bueno, Clara, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que es muy clara. Acá Roxana levantó la mano, así que vamos a darle primero la palabra a Roxana. Si le querés hacer la pregunta, desmuteate, por favor. Roxana, ahí está. Ahí va, me desmuteé. Dale, ¿se Hola, escucha? Roxana. Sí, Perfecto. perfecto. ¿Cómo andás, Clara? Encantada. Mirá, yo soy ¿De dónde médica sos hace vos, más. Roxana? ¿Cómo andás, mi vida? ¿De dónde sos? Hace 25 años que soy médica. Mm, Down no es discapacidad. Yo soy médica, como te dije, y existen distintas formas de síndrome de Down. Cada uno tiene algo muy especial. Son personas muy especiales. Eh, no tenemos la forma de, en este momento, de decir qué hace cada uno, qué puede hacer cada uno, pero lo que hacen lo hacen genial. Y yo lo he visto. Tu hijo va a seguir su vida. Debemos legislar para ellos. Debemos legislar para esa gente que no es discapacitada. A ver, no tenemos personas discapacitadas, tenemos personas que tienen capacidades diferentes y yo he visto muchísimos síndromes de Down que eran mucho más inteligentes que yo, te lo puedo asegurar. Entonces, hay que avanzar en esto, hay que avanzar en una legislación en donde a esta gente se le pueda dar el lugar que le corresponde, por lo que pueden hacer, porque pueden hacer muchísimas cosas. Y yo lo vi, y hace 20 años que ujú, lo vengo viendo. totalmente. Entonces, los vengo apoyando y son geniales porque tienen algo que no tenemos los demás. Tienen una capacidad para concentrarse que no se puede creer. Es impresionante lo que ellos pueden hacer y que nosotros no, porque nos dispersamos. Entonces, no son discapacitados, son personas con capacidades especiales. Y esto no es una estupidez, esto es algo real, esto es algo que yo lo vi, que yo lo veo Ujú, permanentemente. Entonces, ¿por qué no darles una legislación que diga, bueno, mira, esta gente puede hacer esto y lo hace muy bien, pero mejor que nosotros, ujú. que supuestamente somos los no discapacitados? No discapacitados nada, porque yo me voy al tacho, Mira, pero me ellos hiciste no. acordar, ayer una de las chicas que presentó el plan es Dominic, que tiene síndrome de Down, y ella dijo, diagnóstico no es pronóstico. A mí no me define mi diagnóstico. Y creo que eso define un poco esto que vos estás diciendo, ¿no? Todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestras capacidades, y eso no nos termina de definir en algún punto, ¿no? Yo no podría jamás manejar un avión, no sé, digo, y Exactamente, todo el mundo Clara. con su preparación, con sus tiempos, posiblemente algunas personas necesiten mayor adaptación para poder desarrollarse, así como un chico que tiene dislexia necesita poder adaptar el material de estudio para poder seguir avanzando en su trayectoria escolar. Bueno, muchas de las personas que están dentro de, o reconocidas, ¿no? Dentro
del grupo de las personas con discapacidades, como bien vos decís, tienen un montón de capacidades y lo que hay que hacer es encontrar y machear. Porque cuando yo hablaba de empleo, creo que ahí también es fundamental, y esto lo hablaba muchísimo con Fernando Pola, que no es encontrarle el trabajo y cumplir con el cupo para hacer que está bien, ¿no? Bueno, la responsabilidad social está buenísima, pero digo, yo no tengo que contratar a una persona, bueno, porque tiene discapacidad, entonces lo tengo en una esquina pisando papeles y bueno, y que el chico, lo que tengo que hacer es darle herramientas para que esa persona pueda desarrollarse, pueda aprender, como cualquiera hace en su trabajo, ¿no? Pueda cumplir con sus objetivos. Y posiblemente, como decía antes, cada uno tiene sus capacidades, se prepara para algo determinado, y así poder empezar a dar estas oportunidades. Porque al final, digo, cada oportunidad que nosotros les negamos a las personas con discapacidad, como bien vos decís, es como sociedad una posibilidad y una oportunidad que nos perdemos, porque es la imposibilidad de poder conectar con otro, de tener otra experiencia, de conocer otras realidades. Así que creo que es totalmente como vos decís. Exactamente. No todos estamos preparados para todo. Entonces, estos pibes, los pibes down, que tratan de discapacitados, no discapacitados nada. Yo he trabajado muchísimo con los pibes down. ¿Y sabes qué? En muchas cosas son más inteligentes que yo y hacen mejores las cosas que yo. Y soy médica. Mira vos. Bueno. Besote. Gracias, Gracias, muchas gracias. Roxana. Invito a todos a que puedan escribir las consultas, van a estar surgiendo para hacerlo más dinámico con Clara. Edith, si tenés la consulta como para aprovechar el tiempo, tirar a concreta. ¿Se escucha? ¿Se Ahora sí, escucha? sí, Sí, perfecto. Sí, Hola, ¿cómo sí, sí, están? sí. ¿Cómo están? Sí, me interesa. Yo también tengo un niño con discapacidad y uno de mis programas radiales justamente tengo una columna donde trato este tema. ujú. Veo dos temas, dos cuestiones puntuales. Una es la desinformación que se tiene en términos generales y la otra, la falta de ayuda a esos papás, como vos bien decías, Clara, que recién se adentran a este mundo de la discapacidad, ¿no es cierto? Como por ejemplo, desinformación o el acceso a sin ir más lejos, a un estudio neocognitivo. Yo quería preguntarte justamente, te me habías adelantado un poquito, ¿qué herramientas están ideando ustedes para hacerle más fácil la tarea a los papás? Porque muchas veces las obras sociales, las prepagas, no cubren lo que es el estudio neocognitivo, entonces hay que pagarlo en forma particular y no todos tienen esa facilidad para costear semejante estudio y bueno, y después diagnosticar al niño y ahí además seguir todo el tratamiento que corresponde, ¿no? Gracias. Bueno, ahí un poco lo que contaba, todo lo que tiene que ver con información y con acceso y poder acompañar a las familias que recién se enteran, o que tienen diagnóstico o que tienen alguna duda al respecto, es esta información que va a estar en esta aplicación, que en una segunda instancia, la primera instancia es más de información y como decía antes, ¿no? De conocimiento de los trámites, de beneficios, de programas. Y en una segunda instancia va a tener la posibilidad de que todos esos trámites, todos esos turnos se puedan hacer también online, desde esa aplicación. A ver, ahí si querés por ahí, Pau, vos podés meternos. Obviamente que toda persona que necesite tener un diagnóstico tiene que tener. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, y es uno también de los ejes que planteamos la prioridad de turnos, y este centro de rehabilitación y de formación también de profesionales y de acceso tiene que ver mucho con esto. eh, pero como decía, es una agenda tan silenciada, es una agenda tan postergada, que muchísimos padres, nada, la peleamos todos los días, digo, padres, y a veces, yo digo, ¿no? Uno desde un lugar hasta incluso de privilegio, en donde hasta incluso puede tener una prepaga,
o donde puede estar conectado, porque pensemos que en la Ciudad de Buenos Aires uno tiene hospitales, uno tiene centros de salud, digo, pero hay en muchísimos puntos del país en donde esta situación es mucho más compleja o donde las familias viven en entornos de vulnerabilidad, en donde no tienen un acceso, como bien vos decías, a la prestación de salud. Entonces, nada, hay que ponerle mucho, mucho foco en esto y seguir principalmente visibilizando y alzando la voz, ¿no? Entonces creo que ahí es donde todos nosotros que estamos atrás de esta agenda o que tenemos estas posiciones, como yo decía, de privilegio o de poderes, bueno, tomemos estas banderas, démosle voz a aquellos que no tienen voz y mejoremos las cosas que tenemos que mejorar. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer otra persona. Es un poco cuando a mí Jorge me dice, me ofrece ser candidata de él. Yo estaba con mi hijo internado en una situación muy, muy extrema, con un hijo que estuvo 200 días internados en un año. Bueno, Fran lo sabe porque estuvo acompañándome durante la campaña. Pero digo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces digo, creo que ahí es donde cada uno desde su lugar, y ayer yo invitaba a todos los que estaban ahí, cada uno de su lugar puede hacer una parte, puede ir sumando y sin lugar a duda tenemos que poder hacer presión para que todo el tema de salud, turnos, las prestaciones médicas obligatorias sea, nada, se hagan. No sé, Pau, si vos querés agregar algo que por ahí está bueno. Sí, bueno, hola a todos. Justamente esto que planteás tiene que ver con lo que Clara hace un ratito mencionaba como la experiencia CUD, ¿no? La experiencia de sacar el certificado de discapacidad, para que no entrar en un círculo vicioso donde para sacar el turno tenés que tener el estudio, pero si no tenés obra social no podés tener el estudio, entonces no podés sacar el certificado. Entonces ahí hay que romper ese espiral del que no se puede salir, y por eso es que viendo nosotros desde la ciudad de Buenos Aires dónde estaba la mayor necesidad, vimos que era en el sur de la ciudad, y por eso con Clara y el equipo se decidió arrancar por ahí y hacer este centro de atención integral allí, para que justamente se puedan proveer esos, también articular con salud esa necesidad de contar con los estudios que te permitan tener el turno y que te permitan avanzar con el certificado de discapacidad para ejercer derechos. Paula, perdón, última preguntita para vos nada más. ¿Vos creés que es un tema de empatía? Yo creo que es un tema, el principal problema de la discapacidad es la barrera actitudinal. Y esto no lo decimos nosotros, sino que esto es un estudio. Yo tuve el privilegio de participar en un estudio que se presentó en Naciones Unidas en 10 idiomas, 60 países, ¿sí?, sobre discapacidad. Y las principales barreras son las comunicacionales, ¿sí?, y las de accesibilidad. Y esto es en todo, absolutamente todo el mundo. Y dentro de las comunicacionales tiene que ver justamente con entender al otro, entender ese puente. Y bueno, le podemos poner la palabra empatía, pero la verdad es que es un tema, también Clara recién mencionaba el tema de ser un poquito más humano, ¿no? Prestar atención al otro. Creo que el problema está ahí, que es un mundo en el que está muy acelerado, y si hay algo que necesita discapacidad es tiempo. Y creo que eso es algo, y con esto cierro porque necesito poder expresarlo en este foro, es algo que tiene que ver con nuestra propia humanidad, ¿verdad? Es decir, tomar un tiempo y prestar atención al otro, la escucha atenta. Entonces, a partir de ahí sí, entender el problema y procurar soluciones. No sé si la palabra justa es empatía o si es simplemente jugarnos a ser un poquito más humanos y enriquecernos nosotros, ¿no? La escucha atenta, la comprensión, la comunicación, porque los dos problemas más serios son la comunicación y la accesibilidad. Muchísimas gracias. Bueno, estaba Rodolfo y quería hacer una consulta. Hola, ¿me escuchás? Sí, Sí, perfecto. Rodolfo. Yo soy discapacitado y Ujú. formé la Asociación de Escritores Fantasma con Discapacidad, ¿De dónde eh, sos, Rodolfo? de la ciudad de Buenos Aires, nacido y Bueno, bueno. criado, porteño 100%. Qué bueno, qué Yo, bueno. yo me ofrezco a preparar, a capacitar a personas que tengan inquietud de escribir para ser escritores fantasmas. Para tener una idea, en este momento tengo 3 escritores que formé, una chica no vidente
un joven que solamente puede manejar un brazo y decimos que somos el sordo, la ciega y el manco. Y ahora se acaba de agregar un chico con un club de Rosario y llevo 24 años en el escritor fantasma Qué bueno. y puedo formar a los que tienen inquietud de escribir y Qué conseguir bueno. clientes. Y se gana mucho dinero sin invertir nada, trabajando de la casa. Yo tengo un desgrabador fantasma porque no escucho ni las entrevistas. Entonces, tengo un desgrabador fantasma y lo puedo preparar para ganar el dinero. Eh, Hace poco di un curso para la Fundación La Balandra, 45 periodistas de todo el mundo, pero eso lo cobró la fundación. Pero como yo tengo CUN, quiero ayudar gratuitamente, sin cobrar Bueno, un peso, a, a ser escritores fantasma. Y te aseguro que hay trabajo para todos permanentemente, sin bueno, invertir nada. espectacular, Rodolfo. Mira, justo Paola, quien habló recién, para quienes no la conocen, ella es la nueva subsecretaria del área, como les contaba antes, era un área muy chiquita, ahora nosotros le dimos más volumen. Creo que, volviendo a la pregunta anterior, yo me anoté acá prioridad, ¿no? Una palabra. Creo que también desde el Estado tenemos que poner la discapacidad en agenda, tenemos que darle prioridad, hay que volver volver no, digo, hay que repensar cómo es la distribución de los gastos dentro de los gobiernos locales, y realmente no ocuparnos de este tema con todo lo que eso significa. Así que Rodolfo, Pau viene de ser activista, además de madre, digo, de tener su fundación, de Fundación Visibilia, que justamente estaba relacionada con la lectura y con la escritura. Así que después, si nos dan tu contacto, nosotros te contactamos y te sumás al equipo. Como decía antes, todos podemos hacer una parte, sin lugar a duda. Y te aseguro que es, eh, yo noto eh, en los colegas con discapacidad que formé que les cambia la vida económicamente y espiritualmente, porque se Buenísimo. sienten capaces de hacer algo desde sus casas o haciendo entrevistas. Yo me puedo trasladar, pero soy sordo absoluto. Si no fuera por los audífonos y este aparato que me ayuda a entender, por eso vale $3.000. Claro. Pero hay trabajo y es la actividad más divertida del mundo. Pueden viajar, así que muchos de los libros que están en las principales librerías de Buenos Aires los escribí yo. Así que les puedo enseñar a hacer autobiografías, libros de no ficción. Estoy a tu disposición. Bueno, Rodolfo, Gracias. si podés, Ahí pasame tu veo, contacto y después ahí yo veo que te... entró un amigo mío, que a ver si Maxi. Hola Maxi, ayer no te vi porque me dijeron que estabas trabajando. Perdón, pero lo acabo de ver en uno de los cuadraditos de la pantalla, y él es Maxi, su mamá Hola. Gaby Gamayo, que ahí la veo que está también socialmente. Bueno, Maxi es mi Bueno, amigo. A Maxi lo fui a conocer, trabajaba en un bar en San Telmo, pero ahora se me fue lejos. Está por San Isidro, me parece, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Llegó Clara. Muy bien, muy contenta. Yo también estoy muy contento de verte. Gracias. ¿Te contó tu mamá del plan? Sí, me contó un montón de veces. Maxi es Y un capo. él se quiere ir a vivir solo el año que viene, así que ya Bueno, vamos a ahí ver. está. Ujú. Bueno, pero Maxi es un claro ejemplo de esta lucha que les decíamos antes, ¿no? De las familias, de las madres. Bueno, Gaby ahí, ella también. No sé, Gaby, por ahí si querés aprovechar que ya tenés el micrófono, habla vos. No, bueno, pero en función de la experiencia de Maxi, lo que Maxi fue diciendo que quería, yo también armé una fundación que trabajamos con jóvenes con discapacidad intelectual que, por un lado, quieren tener su tiempo libre igual que el resto, con amigos y con salidas y con proyectos, igual que el resto de los adolescentes y jóvenes de la sociedad. Y de alguna manera necesitan por ahí un poquito de apoyo
en ese proyecto y eso es lo que les damos desde la Fundación Socialmente. Y por otro lado, bueno, toda esta cuestión de la vida independiente, que también, siguiéndolo un poco a tu amigo, a Maxi, que es el que tironea de las ideas, ahí vamos construyendo también este proyecto de capacitar a los jóvenes para la vida independiente. Así que ahí estamos. Y contentos con los logros, ¿no? Obviamente. Maxi me hizo la limonada más rica que probé alguna vez en mi vida, quiero decirles. Sí, es cierto, ¿No? es cierto. Espectacular. Gracias, Clara. No, de nada. Bueno, le doy la palabra a Luisa como última pregunta. Yo sé que hay más, pero ya estamos llegando a las 19 horas. Nosotros tratamos de cumplir el ciclo de los 60 minutos y seguramente repetiremos más por la temática y el interés en nuevas charlas. Así que Luisa, si querés hacer la última pregunta clara. Dale. Primero los quiero felicitar por este encuentro, espero que sea el primero de muchos. Yo trabajo hace muchísimos años en el área de discapacidad, digamos, soy psicóloga y doctora en ciencias políticas, digamos, articulo en las dos áreas. Creo que hay mucho por hacer, Clara. Yo fui presidente del Consejo del Discapacitado de Río Negro hace más de 30 años y por momentos siento que estamos en los mismos espacios, como que no se ha avanzado o se ha avanzado muy poco. Me parece fundamental tu interés, contar con mi colaboración porque tengo años de trayectoria en armar proyectos y demás, pero es un tema que tenemos que empujar mucho, muchísimo, porque vos hablabas de integrar en empresas, pero no creo que se escucha como un eco, no se promueve, en realidad hay que hacer una buena integración, porque si vos no integras bien, en realidad haces un daño más que una integración. Y habría que trabajar en el tema de la exención de impuestos, que creo que no se está, y no obligar a las empresas, porque si vos obligás no sirve. Un ejemplo claro es el de a la mesa, que yo lo escribí hace un rato y al que voy siempre. Pero desde ya te felicito y bueno, esperemos que sigamos con estos encuentros porque, te digo, yo desde el otro lado, desde el lado profesional, pero bueno, he trabajado siempre y veo que falta siempre por hacer. Incluso hemos presentado la ley de leucodistrofias a nivel nacional y está frenada. Todo por falta de presupuesto, pero fíjate cuántas cosas hay por hacer. Seguro. Por ahí en algún momento, bueno, me gustaría poder ayudar más con estas cosas, porque siento que, que la discapacidad es un tema que no interesa. A los políticos no les interesa. Bueno, acá tenés políticos que nos interesan, te quiero Me contar. parece bárbaro y por eso te Y aplaudo y te no, sigo y siempre después, en Instagram. no, y después digo, bueno, obviamente que como bien vos decís, hay muchas barreras que empiezan a aparecer, ¿no? Respecto Ujú. de normativas que hoy existen y yo quiero también acá reconocer a María Eugenia, porque María Eugenia, de hecho, María Eugenia también se ha sentado con Fernando, porque en algún punto, con Fernando Pola, que vos también traías Ujú. el caso de la mesa, en algún punto hay mucho que nosotros desde la ciudad, por supuesto, podemos hacer, como yo contaba, la exención de ABL, ingresos brutos, pero después hay otras cuestiones que tienen que ver más con temas de cargas sociales, con Tal temas de cual. alta del empleo, ¿no? Por el régimen general de trabajo, digo. Entonces Ujú. ahí que los chicos pierden sus pensiones, que salen del grupo familiar en las obras sociales. Bueno, entonces ahí sí, María Eugenia, muy involucrada también en esta agenda, está trabajando y nos está acompañando también en este plan, ¿no? Para ver si hay que presentar alguna modificación normativa en las leyes nacionales. Yo creo que, y ayer lo decía, bueno, no tenemos que subestimar todos los que somos, y si Ujú. bien para nosotros este es un plan, que como decía, es la primera vez que la Ciudad de Buenos Aires tiene un plan integral, un plan que involucra muchísimas áreas, que el desafío es enorme. Bueno, es el primer paso. Falta un montón y es un plan que plantea, como yo le decía, cosas concretas en el corto, mediano, pero también en el largo plazo, que no importa eh, quién sea que gobierne a los próximos, no sé, 100 años la Ciudad de Buenos Aires, esto puede ser algo que sea un norte, ¿no? Para los dirigentes del mañana, porque sí realmente yo estoy convencida que, como decía Paola, esto nos hace mejor como sociedad.
Tal cual. Y pero déjame por la agregar cantidad de una gente. cosita nomás. Tengo Sí, mucho por decir, pero no quiero sacar muchos espacios. Hay una cosa que es fundamental y que fíjate que pasa en muchas escuelas, que no se integran a los chicos con discapacidades que podrían estar integrados y que no, en las escuelas privadas no se les renueva la matrícula. Fíjate que en el diario todos los días sí, salen sí, estos sí, temas. Y entonces hay que trabajar muchísimo en el aspecto de la integración, porque dar una pensión no sirve. Lo que sirve es dar un trabajo digno y una educación digna. Hay muchísimos chicos con síndrome de Down que terminaron carreras universitarias, o sea que es totalmente, posible. totalmente, totalmente. No, 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 es así como Perdón bien. que me extienda tanto, pero es un tema No. que he trabajado toda mi vida y bueno, y veo que hay Bueno, a tanto para todos, hacer. ahí yo digo, a todos los que quieran colaborar, ahí vamos a dejar también los contactos de Pau, y Ah, después perfecto, yo obviamente estoy en primera fila. Ahora que me cada jubilé en uno algunas partes, estoy en primera fila para colaborar. buenísimo, cada uno en el lugar donde habite, ¿no? Me parece que esto tiene que ser algo que nos encuentre a todos. Y bueno, Jorge ayer también lo decía, ¿no? Esta es una agenda que no tiene un color político tampoco. No Eh, debería, pero sí lo tiene, Clara. bueno, pero digo, y bueno, y nosotros es nuestro deber desde el PRO, bueno, llevar esta bandera bien en alto, hacer las cosas que tenemos que hacer. El PRO vino a hacer eso. Yo entré muy chica en el partido, en la juventud de Mauricio, bueno, con Fran, cuando Fran era el presidente de la juventud, éramos ahí unos jóvenes rebeldes. Pero digo, es lo que Mauricio vino a hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Y que la política sirva para eso, para... Y de hecho ustedes tuvieron un claro ejemplo con la vicepresidente Claro, y totalmente, totalmente. bueno, y con Jorge Macri también. También, bueno, ayer él lo contaba. Si hay, Mm. si hay muchas preguntas, yo después obviamente me las pueden mandar, Ah, contestamos perfecto. todo. Y como decía, todas las sugerencias o también ideas o cosas que desde su experiencia, como bien contaba Luisa o Rodolfo antes, se puedan aportar también para seguir perfeccionando y mejorando, sumamente bienvenidos. Y si hay que volver a hacer una charla y profundizar sobre alguna política puntual, también lo hacemos. Me parece perfecto y hay que apoyar mucho la detección temprana, Total. Clara. Que esto es lo que yo te decía, nos vetaron en el Congreso Nacional la ley de detección de leucodistrofia Ujú. y no se piensa en el futuro de los pacientes, en todo lo que se puede ahorrar, porque te Totalmente. ahorra, y hay que empujar el carro fuertemente. Así que te felicito por la iniciativa. Muchas gracias. ¿Querés que hagamos una más? Mm. Estás muteado. Perdón, perdón, No. no estuve yo. Bueno, entonces le damos la palabra a Gladys para que haga la consulta. Gladys, si te puedes desmutear. Y si no, Lautaro estaba en la fila. Bueno, tal vez. Ahí está, Ahí está ahí me Gladys. desmuteé. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por darme la palabra. Yo adquirí, como vos dijiste, Clara, una discapacidad a los 54 años a raíz de un asalto. Mm. Es un recuerdo que me dejaron dos motochorros. Hoy tengo 67. Bueno, resulta que fui empeorando. ¿Por qué tengo que recurrir y encarecer mi vida a los remises o a los Uber? Ningún colectivo, yo camino con dificultad, pero camino, tengo una bota ortopédica, tengo dos bastones, no debo caminar, pero bueno, si el remis puede salir caro, podría tomar un colectivo. Es imposible. Yo subir a un colectivo es suicidarme. Yo vivo en Núñez, a 2 cuadras de Cabildo y Congreso. No hay semana, no hay semana que algún colectivero no se lleve puesto a alguna persona cruzando Cabildo. El Metrobús es una pista de Fórmula 1. Es muy importante porque entonces nosotros vivimos encerrados. Si no podemos pagar el Uber, el Cabify, chau, vivimos encerrados. Ujú. No hay forma de desplazarse por la ciudad. Sí, en esta zona por lo menos, las rampas en las esquinas están bien, las veredas están bastante bien,
en ese sentido ninguna queja y cada vez hay más negocios accesibles, pero en el radio chico, ¿no? Ahora, cuando uno tiene que ir a un médico, a un dentista, tiene un colectivo que de repente lo deja en la esquina, no puede tomar. Te ven que Seguro. subís con dos bastones, se arrancan antes de que subas, y es un problema que nos limita, nos encierra y nos esconde, porque bueno, hay que desplazarse. Ujú. Tenés toda la razón y creo que esta experiencia que vos contás es, como decía, como decíamos, es lo que le da más sentido a trabajar, ¿no? Por este plan. Eh, a mí me tocó dentro del Ministerio de Espacio Público hacer todo lo que fue el plan de veredas y el plan de rampas, por supuesto con los enormes desafíos que tenemos por las obras de servicio público, pero digo, es ponerle el foco. Yo el dato que decía antes, 4 de cada 10 personas en transporte público encuentran obstáculos en las escaleras mecánicas de los subtes, en los ascensores que a veces no andan de los subtes, como bien vos decís, muchos colectivos que no tienen las adaptaciones. Y ese es el compromiso que asumimos y que decimos, bueno, queremos que todos los colectivos, ahora encima las 31 líneas de colectivo que pasaron a la ciudad de Buenos Aires, bueno, somos nosotros, no podemos mirar para el otro lado, ¿no? Y echar culpas. Entonces, es esto bien que vos decís, es trabajar para que las personas se puedan mover en libertad y que no tengan que no tengan que necesitar de algo extra, ¿no? Para poder desarrollar su vida. Eh, y pensar la ciudad, hay una frase que a mí me gusta, porque que se la escuché a Pollack una vez, cuando me contaba, yo decía, pero ¿por qué los carritos? Bueno, en el restaurante todos tienen carritos y me decía, bueno, yo pensé este restaurante para que todos pudieran hacer todo. Y cuando vos pensás, ¿no? En el que más dificultades tiene tal vez para moverse, entonces si vos adaptás la ciudad para esa persona, o cuando vos pensás en el que más dificultades tiene para ver o para oír, ¿no? O para comprender, entonces vos haces la información clara, el lenguaje claro, la ciudad accesible, bueno, y estás trabajando por esas personas, bueno, al final es accesible para todos, ¿no? Para el que no tiene ninguna dificultad también. Así que, como bien vos decís, es el desafío es enorme, pero bueno, estamos en eso. Y no va a ser de un día para el otro, pero sí tenemos que empezar a dar señales claras de que estamos en el camino. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, Clara, muchísimas gracias. Tenemos a Lautaro, no sé si está por ahí. Ahí está Hola, ¿qué Lautaro, tal? ¿cómo Buenas tardes. estás? Buenas tardes, Clara. Bueno, justo estaba escuchando la conversación. Ya de entrada te quiero dar las gracias por esta iniciativa que toman desde tu grupo, desde tu lado. Eh, y justo me quería detener en cuando Paola habló sobre empatía. Bueno, yo soy discapacitado desde el nacimiento, tengo mielomeningocele, soy de Temperley, partido de Loma de Zamora, ¿Qué tenés? Perdón, y decime desde porque no. mi- mielomeningocele. Ok. Y bueno, yo soy de Lomas de Zamora y lamentablemente en las zonas interurbanas, como sería Temperley, no hay colectivos con rampa, no existen prácticamente. Y me ha pasado, hablando de empatía, que bueno, ahora que estoy en la facultad, yo estoy estudiando psicopedagogía. Y me ha pasado un conflicto con mi grupo de tiempo y movimiento, ¿no? Ellos se juntaban en tal lugar, pero yo no podía por estos motivos de siempre dependo de mi mamá. Y bueno, al no tener otra disponibilidad de no tener transporte, porque hasta lamentablemente la obra social no me cubre un viaje en remis. Tengo que pagarlo yo y encima tampoco no me lleva, porque la gran mayoría de los remises lamentablemente son a gas. Y me ha pasado esto de falta de conciencia, ¿no? De mis compañeros decir, bueno, me tratan como un igual que eso dentro de todo está bien, pero falla el hecho de decir la disponibilidad y el movimiento de Lautaro no lo tomaron en cuenta. Y esto también me hace pensar en mi facultad, yo estoy en Loma de Zamora, y hace
hasta el año pasado empezaron a implementar las mesas adaptables para las personas con silla de ruedas. Y solo hay Ujú. 3 en la universidad, en toda la facultad, cuando en realidad somos alrededor de 10 personas. Y eso ya es injusto, sin mencionar tampoco el colectivo universitario que ya de por sí, el nombre te lo dice, debería transportar a todo alumno. Y nos deja fuera porque el colectivo universitario no tiene acceso para personas con discapacidad, no tiene acceso para las personas con silla de ruedas. Y es muy lamentable y triste escuchar el comentario muy absurdo y muy ambiguo de esta sociedad no está preparada para ustedes. Cuando yo realmente creo que estamos en pleno siglo XXI, casi ya entrando en 2025, y hay herramientas tecnológicas, hay eh, economía, hay materiales donde se pueda ejecutar cierta acción para abrir las puertas. Es muy lamentable, yo lo sé, la situación, porque yo la estoy viviendo en carne propia. Y como Ujú. te digo, yo soy estudiante de psicopedagogía y mucha gente que me conoce, cuando yo se lo comenté, se emocionó porque creo que soy de los pocos que está estudiando psicopedagogía y busca recibirse teniendo esta discapacidad. Porque significa que es abrir otro mundo, otra puerta a otra vista. Total, bueno, no, y a ver, digo, escucharte a vos, ahí te están aplaudiendo, mira, hay alguien que te está aplaudiendo. Eh, es esto, ¿no? Muchas gracias. Hay que dar voz, hay que animarse también a hablar, a contar estas experiencias. Eh, ayer cuando Tiago y Domi decían, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros, es tener en los equipos de discapacidad familias, pero también personas que lo vivan en primera persona, ¿no? Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, todos los relevamientos de las oficinas que estamos terminando de hacer ahora, de todas las oficinas públicas de atención al público que tienen la ciudad. No sé si hay alguien del equipo conectado, pero bueno, Tiago se mueve en silla de ruedas, entonces digo, bueno, tiene que ir Tiago que se mueve en silla de ruedas, tiene que ir una persona que sea ciega, o sea, necesitamos que esos relevamientos los haga ese usuario al que nosotros queremos poder incorporar, como bien vos decías. ¿No? Y posiblemente sí, nos demorábamos más, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, Y llamar a las cosas por su nombre y entender que sí, es una sociedad que lamentablemente, Lautaro, somos indiferentes y no podemos ser más indiferentes, ¿no? Y como decía antes, a todos nos puede pasar, bueno, recién contaba en el caso de una persona que sufrió, digamos, un robo y que la dejó en una situación, digamos, con alguna dificultad. Entonces, digo, a todos nos puede pasar, no podemos ser indiferentes y creo que eh, nada, es lo que, o por lo menos es lo que a mí me convoca, ¿no? Es mi propósito, es no ser indiferente ante estas necesidades. Por supuesto, como vos decís, hay cosas que las vamos a poder hacer más rápido que otras. A Lomas de Zamora todavía no vamos a poder llegar, pero ahí también es donde sí creo, si quieren que nosotros desde nuestro partido tenemos y desde la ciudad tenemos esta obligación de ser faro, como lo fuimos con tantas otras cosas. Como Mauricio fue sí, marcando este camino, ¿no? De poder decir una gestión eficiente, una gestión que no roba, una gestión que promete una obra y la cumple, una gestión que dice la verdad. Yo trabajaba acá, era muy chica, cuando Mauricio dijo, nos vamos a seguir inundando. Dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Es que hasta que no estén hechas las obras, nos vamos a seguir inundando. Y después, bueno, el famoso no se inunda más, después de haber hecho las obras. ¿No? Entonces, bueno, creo que la ciudad, al tomar esta bandera, también tiene que servir como faro para otras localidades, para otras provincias. Muchas hacen un montón, ¿no? También ya vienen muy adelantados también en muchas de estas agendas. Eh, pero bueno, ojalá que cada vez seamos más los que vamos tomando conciencia de las reales necesidades que involucran un montón de nuestros conciudadanos, de nuestros familiares, y que tenemos que tener una ciudad que, como decía antes Pau, sea accesible, sea amigable, sea más humana, sea más solidaria. Bueno, Clara, sí. íbamos a terminar, Clara, pero... Ah, sí, perdona, Lautaro. si me permiten, yo quería mencionar de que desde que hace un año ya estoy con un proyecto, que lo puedo pasar, no sé si por dónde, pero Ahí para creo que que haya las el chicas colectivo. pusieron, alguien del equipo puso ahí una dirección que es Copidis.
que nos esté mirando Sí, porque lo no veo. pusieron ahí en el Ahí. chat. Perfecto. copis@buenosaires.gov.ar es la dirección de la Subsecretaría de Discapacidad de la ciudad. Así que ahí si hay alguien que tiene algún Perfecto. proyecto o, no sé, una fundación o algún reclamo o sugerencia en particular, lo podemos canalizar por ahí, que está bueno. Perfecto. Sí, mi proyecto además que nada para lo mismo, ¿no? Que en la zona sur hayan colectivos con rampa, ¿no? Y esto lo vengo impulsando desde hace un año, ya con gente que me ha venido a asistir desde el mismo del PRO, el senador Alex Campbell, Ujú. Togan Jay y demás, un equipo maravilloso que me están ayudando y la verdad me siento muy motivado. Y algo que quería aclarar, que me he equivocado en una parte, que siempre me lo dice mi abuela, ¿no? Discapacidad no es lo que vos tenés. Discapacidad es la persona que no tiene capacidad en su corazón para ver y sentir lo que realmente vos Ujú. sentís. Vos no sos una persona con discapacidad. La persona que no puede sentir y pensar bien de corazón, esa es una persona con discapacidad. Qué linda, muy sabia tu abuela. Bueno, la verdad que mejor cierre que este no podemos tener. Espectacular. Nada, te paso las últimas palabras eh, para vos. Y Lilian, perdoná que no podemos tomarte la última porque ya se nos extendemos mucho y la verdad que Clara tiene otros compromisos, pero bueno, me parece que con las palabras que dijo Lautaro, me parece que es un buen cierre y te paso las últimas palabras a vos, Clara. Bueno, gracias a todos por conectarse, por interesarse en la agenda. Como les decía, conscientes de que faltan un montón de cosas, pero también muy contentos de haber dado este paso. Es un plan que nos llevó un año armarlo, pero durante todo este año también estuvimos haciendo muchísimas cosas que, bueno, justo ayer presentamos. Después también les podemos compartir la presentación de todo el plan que quedó grabada por streaming. Eh, Hermosas las palabras de Lautaro, creo que justamente es eso, ¿no? Todos tenemos que abrir un corazón, nuestro corazón, de verdad trabajar, ¿no? En esta falta de humanidad que lamentablemente nos atraviesa cuando no miramos al otro y cuando no podemos reconocer las virtudes que tiene el otro y que solo nos quedamos, ¿no? Mirando aquello que le falta, aquello que no tiene, aquella dificultad que está atravesando. Y estoy convencida de que cada oportunidad que nosotros les negamos es una oportunidad que como sociedad nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces, lograr este cambio no es solo un acto de justicia, sino es un acto de inteligencia colectivo. Es mucha inteligencia colectiva, es mucha es mucho, y lo decía Roxana antes, ¿no? Es mucho lo que cada una de todas estas personas tiene para brindar y no nos lo podemos perder. Así que ahí es donde tenemos que abrirnos, ser más solidarios y animarnos también a dar todas estas peleas, que a veces no son fáciles, sin lugar a dudas, pero cuanto más seamos, el camino va a ser mucho más ameno. Así que yo les agradezco un montón, cuentan conmigo, a quien esté en esta causa, sepan que es una bandera que, como yo ayer dije, las personas con discapacidad van a ser, son y serán nuestro norte y estamos muy comprometidos, Jorge, yo y todo el equipo de gobierno, en hacer de este plan una realidad. Así que muchísimas gracias. Chao, muchas gracias a todos.